Hola, bienvenidos al programa Hospital al Aire, HRIVE. En esta ocasión me da mucho gusto estar acompañado por la doctora Sara Patricia Pérez Reyes. Ella es neurocirujana pediatra aquí en el hospital. También el doctor Alejandro Miranda, quien ya es conocido por ustedes, el jefe del servicio de neurociencias, y el doctor Jaime Iván Castro Macías, neurólogo de este hospital. Y el tema de hoy es la cirugía de epilepsia. Y para poder entrar en materia, me gustaría preguntarle al doctor Castro, ¿qué es la epilepsia y cuáles son las principales causas que originan esta enfermedad, doctor? Ok, muy bien. Bueno, antes de definir epilepsia hay que definir qué es una crisis o una crisis epiléptica, ¿no? Una crisis epiléptica se define como una crisis no provocada o estos eventos paroxísticos no provocados que en algunas ocasiones pueden ser reflejos que se debe a descargas neuronales repetitivas de forma involuntaria y que generan una diversa serie de síntomas. La epilepsia, desde el 2014, ha tenido una definición clara en relación a que estos eventos paroxísticos deben de ocurrir por lo menos en 2 ocasiones y con un periodo de tiempo que se presenten mayor a 24 horas. Sin embargo, la definición es muy clara en relación a que una sola crisis con factores de recurrencia de estos episodios, pues se puede considerar ya el término de epilepsia. Entonces podríamos definir que una crisis es el síntoma y epilepsia es una enfermedad. Cabe mencionar que las crisis epilépticas pues tienen una amplia gama de síntomas, desde síntomas cognitivos, afectivos, síntomas motores, sensitivos, que pueden pues en general involucrar a diferentes partes del encéfalo y ser considerados como epilepsia. Por eso es tan importante, antes de dar un tratamiento, definir si el paciente tiene o no epilepsia, porque hay algunos otros padecimientos que pueden simular epilepsia o parecer epilepsia y que pues no van a responder a un tratamiento médico desde el inicio, ¿no? Bueno, lo que quiere decir que no solamente la epilepsia se manifiesta con crisis convulsivas, así es, sino hay otras formas de manifestación de la epilepsia y de algunas otras lesiones cerebrales que también pudieran confundirse, ¿no? Y precisamente en la epilepsia, ¿cuáles son las causas que originan epilepsia, la enfermedad? Okay. En el transcurso del tiempo de los años ha habido muchas definiciones y recientemente en 2017 se hizo la clasificación etiológica de la epilepsia, que se ha dividido en 6, ¿sí? De causas genéticas, metabólicas, estructurales, infecciosas, inmunológicas y de etiología no conocida. En cada grupo de estas etiologías se han agrupado diferentes padecimientos que conducen a tener epilepsia y por lo tanto el tratamiento para cada una de ellas pues va a ser diferente. Como les mencionaba, no todos los pacientes son candidatos a una cirugía de epilepsia. Hay algunos pacientes que son epilepsias de edad dependiente, que tomarán tratamiento algún tiempo y después remiten las crisis. Y de hecho ya también está definido el término de epilepsia en remisión, que el paciente toma tratamiento y posteriormente de 5 años sin tratamiento y 10 años sin crisis, pues el paciente se puede decir que tiene una epilepsia en remisión. O sea, hay pacientes que tienen una epilepsia que se cura o que remite, sí, depende del tipo, o sea, de la etiología de la epilepsia. ¿Y como en qué porcentaje los pacientes responden adecuadamente al tratamiento, doctor? Depende de la causa, pero hasta el 86% de los pacientes con epilepsias genéticas o de cualquier otro tipo responden a la monoterapia, o sea, solamente tomar un fármaco, el paciente va a responder. Por lo tanto, los pacientes que son candidatos a otro tipo de procedimientos, no solamente quirúrgicos, sino también otras cosas como estimulación, de dieta cetogénica, etcétera, todas estas estrategias que se utilizan para una epilepsia refractaria también pues se deben de tener en consideración en un paciente con epilepsia. Muy bien. Doctora Pérez, entonces pues tenemos que se puede dar tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones del tratamiento quirúrgico los pacientes con epilepsia? Bueno, como comentó el doctor Castro, primero se inicia el manejo médico y hay que definir un término muy importante que es epilepsia de difícil control, que es cuando
se define como aquellos 2 cursos de fármacos antiepilépticos indicados adecuadamente para edad, peso y tipo de crisis convulsivas que está presentando y cuando hay falla en la respuesta a ese tipo, a los tratamientos. Ahí se clasifica como una epilepsia de difícil control o una epilepsia refractaria. Esos pacientes, aun cuando se agreguen más fármacos y nuevos fármacos, no van a responder. El porcentaje de respuesta va a ser menor al 5%. Entonces, ahí lo primero es identificar qué paciente tiene una epilepsia de difícil control y de estos pacientes, de acuerdo a la etiología, cuál es quirúrgico. Aproximadamente un 50% de los pacientes con epilepsia de difícil control van a ser candidatos a cirugía de epilepsia. Muy bien. Y bueno, una vez que ustedes operan a los pacientes que tienen epilepsia y que tienen una indicación, ¿cuáles podría decirnos que son los objetivos de la cirugía? ¿Curar al paciente la epilepsia o cuáles son sus objetivos? Control de crisis. Los objetivos generales son control de crisis. Eso se va a lograr en 67 a 70% y de ellos hasta una cuarta parte va a poder reducirse hasta la suspensión de fármacos antiepilépticos. Tenemos otro 15% que va a haber una reducción de 75%, un 10% que va a haber una reducción de 50% y tenemos un 5% que pueden las crisis no permanecer estáticas o incluso empeorar. Por eso la adecuada selección de los pacientes es el reto. ¿Y hay algún tipo de epilepsia que sí se puede curar, que digamos sí se puede curar? La causa más frecuente de epilepsia de difícil control es precisamente la epilepsia del lóbulo temporal y es la que tiene una mejor respuesta a la cirugía de epilepsia. Muy bien, ¿cuándo es focalizada? Sí, que habitualmente pues, puede involucrar esclerosis del lóbulo esclerosis mesial temporal y tiene una excelente respuesta del tratamiento quirúrgico. Muy bien. Doctor Miranda, aquí en el hospital se ha instituido una clínica de epilepsia, fundamentalmente para identificar a los pacientes que tienen la posibilidad de tener un tratamiento quirúrgico cuando ya no hay posibilidad del tratamiento médico, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito de esta clínica? ¿Quiénes forman parte de esta clínica de epilepsia en el hospital? Sí, claro. Bueno, este es un proyecto de tratamiento para una enfermedad que es altamente frecuente a nivel nacional, a nivel internacional e inclusive a nivel estatal. La enfermedad tiene una alta presentación, una incidencia de presentación en la población. Se refiere a nivel nacional aproximadamente de 8 a 10 hasta 14 o 15 casos por cada 100,000 habitantes, de tal manera que tan solo en el Bajío pues tenemos una gran cantidad de pacientes que pueden padecer epilepsia. Derivado de esta información y de esta cantidad de pacientes que llegaron a este hospital, se hizo un análisis pues acerca de lo que fuera necesario para poder instaurar la clínica de epilepsia y desde el 2011 iniciamos actividad para poder operar a los pacientes que fueran candidatos y, como lo ha dicho la doctora Pérez, aquellos que estrictamente después de un proceso de selección puedan ser o puedan ofrecérseles el tratamiento quirúrgico y que pueda ser exitoso. Se consta o tiene que como requisito obligatorio el que tengan que participar diferentes especialistas. En el protocolo de evaluación evidentemente se requiere el análisis y la revisión por neurología, en este caso el doctor Castro. Hay otros neurólogos que también participan, tanto para niños como para adultos, en el proceso de evaluación. También se requiere la evaluación desde el punto de vista de imagen, para lo cual generalmente se requiere de la opinión de los neuroradiólogos. Se hacen procedimientos específicos de localización, como por ejemplo la prueba de WADA, que es un procedimiento neurofisiológico en el cual se determina la dominancia hemisférica del paciente y se requiere de la participación de terapistas endovasculares, neurofisiólogos, es decir, especialistas que se encargan de hacer el análisis de la información obtenida por electroencefalografía o videoelectroencefalografía. También se requiere del análisis psicológico y se requiere del análisis psiquiátrico del paciente. Entonces es una cantidad de especialistas relacionados con el análisis o la evaluación de un candidato o de un paciente candidato a un procedimiento quirúrgico. Y anexando a todo esto, pues las tecnologías que se van adicionando por parte del hospital, como por ejemplo la utilización de medicina nuclear
SPECT y PET, que son dos estudios esenciales para la evaluación de los pacientes con epilepsia, y finalmente también en algunos casos de epilepsia que requieren evaluación con resonancia funcional, también son inclusive analizados. Toda esta información se conjunta y eventualmente se analiza en una sesión especial donde participan todos estos especialistas, y se analiza esta información y se determina si efectivamente ese paciente es un candidato que pueda responder ante un tratamiento quirúrgico. Bueno, es decir, en el hospital pues se tienen todas estas especialistas, médicos especialistas, y se tiene todo este arsenal de equipo para poder hacer todos estos estudios y poder llegar al diagnóstico preciso y poder orientar el tratamiento quirúrgico que se va a hacer. Y bueno, yo creo que mucha gente ha de ser novedad saber que la epilepsia se puede tratar desde el punto de vista quirúrgico. ¿Nos podría decir brevemente, doctor Miranda, en qué consiste la cirugía? ¿Qué es lo que hace? Sí, bueno, básicamente después de hacer este análisis y saber que el paciente puede entrar a quirófano, el objetivo de ese análisis es encontrar un área del cerebro la cual pueda ser tratada, resecada. En pocas palabras, se quita esa parte del cerebro que está produciendo la actividad anormal, y de esa manera se contiene, es decir, ya eventualmente el paciente pues no presenta esta alteración. En pocas palabras, es quitar la parte que está produciendo la epilepsia. ¿Y cuántos pacientes se han operado en el hospital, doctor? ¿Y cómo les ha ido? Bien, al momento llevamos 64 pacientes operados. Como comentaba la doctora Pérez, hay algunos que son los más frecuentes, el 80% son pacientes que padecen epilepsia del lóbulo temporal, que es una de las regiones donde la epilepsia se manifiesta más. Y este 80% de pacientes tiene un porcentaje alto de respuesta. En este hospital estamos en el 87.5% de remisión de crisis, de buen control de crisis. Curación no lo sabemos, es decir, para poder determinar o pensar que un paciente establece curación, necesitan pasar más de 5 años para poder decir que el paciente se ha curado. ¿Y cuántos de esos pacientes son niños, doctora? Bueno, la clínica pediátrica tenemos poco de haberla iniciado, aproximadamente 1 año. Ha habido 3 pacientes operados y ahorita están en protocolo ya completos, tenemos 10 pacientes. Esperando una cirugía de epilepsia. Sí, esperando una cirugía de epilepsia. Doctor Castro, y bueno, después de que los operan, les dan seguimiento, seguramente ustedes del equipo que les da seguimiento a los pacientes. Así es. ¿Durante cuánto tiempo hay que darle seguimiento? ¿Y si les tienen que dar rehabilitación o qué hacen? En el seguimiento de los pacientes posquirúrgicos depende de varios factores la remisión total de las crisis. Como bien menciona la doctora Pérez, hasta el 25% se puede suspender el tratamiento después de 6 meses a 2 años. No está bien estandarizado cuánto tiempo debemos de dar los tratamientos antiepilépticos posterior a una cirugía exitosa, pero tenemos herramientas para poderlo definir, sobre todo el electroencefalograma y la resonancia magnética posquirúrgica. El seguimiento es un seguimiento a largo plazo. La gran mayoría de los pacientes operados, más del 80% que están operados aquí en este hospital, tienen una remisión total de las crisis. Después del evento quirúrgico, los pacientes de tener una mala calidad de vida, mala funcionalidad, los pacientes tienen una remisión de 0 crisis, 80%. Algunos de ellos no tienen esta remisión, sobre todo por el tipo de crisis y porque no solamente tienen una área afectada, sino varias áreas afectadas que no pueden ser resecadas porque impactan en la funcionalidad del paciente. ¿Qué se hace con la cirugía de epilepsia? Pues mejorar la calidad de vida, mejorar el control de crisis. ¿Requiere rehabilitación? Sí, generalmente requiere terapia cognitiva, más que nada, sobre todo porque el tomar fármacos por mucho tiempo, tener muchas crisis, impacta de forma importante en la memoria, en las habilidades que tiene el paciente para desarrollarse y para trabajar, para desarrollar actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, pues es un procedimiento que hoy en día hay suficiente evidencia para recomendarlo y que en nuestra institución, que es un hospital de tercer nivel, se cuenta con todo para poderles dar un seguimiento y que la calidad de vida, que es lo más importante en los pacientes, sea muy buena en el transcurso del tiempo. Bueno, pues
es una buena noticia otra vez decirle a los pacientes y a los médicos que los pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento médico, pues tienen la opción del tratamiento quirúrgico. Simplemente hay que referirlos, derivarlos a este hospital, donde se harán los estudios pertinentes para ver si son candidatos a una cirugía que les mejorará la calidad de vida, como aquí se ha mencionado. Muchísimas gracias, doctor Castro, doctora Pérez, doctor Miranda, por su presencia, y hasta la próxima.